Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Cobá, Miguel Cobá. Todos me conocen por Cobá. Antes que nada, pues una disculpa por el cambio de sede. Inicialmente iba a ser en Nearsoft, de donde vengo. Me estoy laborando ahorita. Desgraciadamente tuvimos que cambiarlo porque pues somos demasiados. Afortunadamente está creciendo mucho esto, pero no cabemos en el piso que tenemos ahorita. Próximamente vamos a expandirnos ahí en el mismo edificio, entonces pues los vamos a tener de vuelta, esperemos. Por nosotros nos da mucho gusto que estén ahí, pero pues no cabemos y la gente del edificio pues sí se nos pone difícil, ¿no? Entonces una disculpa primero que nada. Y vamos a empezar con la plática. Vamos a platicar de ECMAScript 6, como quizá ya sepan, esta es la versión estandarizada del lenguaje que conocemos como JavaScript y algunos otros lenguajes que existieron en distintos momentos, ActionScript, etcétera, Flash decían hace un rato, ¿no? Eh, Esta es la estandarización del lenguaje y no es un lenguaje que exista, no hay un lenguaje que implemente algún browser y que sea ECMAScript 6. Todos son JavaScript. Y como todos los estándares, pues no hay nada que obligue a los desarrolladores de los browsers o de los entornos de ejecución a que los cumplan. A final de cuentas es una estandarización y el que quiera hacerla, implementarla, lo hace. Entonces, algunas de las cosas que vamos a ver aquí no existen en todos los ambientes. Algunas ya están implementadas en Firefox, otras están en Chrome, otras están en Chrome Canary apenas, otras están en Node, etcétera. Y algunas en Internet Explorer Edge ya se está poniendo las pilas. Entonces, la ventaja es que se está haciendo un cambio para que sea mucho más fluido esto. La historia de la estandarización de JavaScript fue muy lenta. Empezó hace muchos años como un lenguaje de facto que después se fue estandarizando. Esta versión que sale ahora, la número 6, lo que intenta hacer, bueno, y que su nombre alternativo es ECMAScript 2015, para ya marcarlos con el año en que están publicándose. La idea es que sean mucho más ágiles para que rápidamente tengamos nuevos features. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los features que trae esta versión número 6 y los vamos a comparar con lo que se hace actualmente con JavaScript, lo que nos ayuda a nosotros como desarrolladores. Si son features buenas o malas, pues eso ya cada quien lo decide, ¿no? Dependiendo del background que cada quien tenga. Pero las vamos a ver y compararlas con cómo estaban antes. Entonces, vamos a verlo muy rápido. Y al final hacemos una sección de preguntas por las dudas que puedan tener. Cada uno de los slides tiene uno de los features y una comparación entre JavaScript, como se hace actualmente, ese patrón o esa técnica, y cómo se va a hacer cuando ya el ambiente de ejecución que tengamos, un navegador o lo que sea, lo implemente. Muchos de estos no funcionan. Tienen que algunos ejecutarlos en Firefox, otros en Chrome, algunos otros los tienen que usar un transpiler para poderlos ejecutar. Pero la idea es que en un año, 2 años, la mayoría de los browsers cumplan con todo esto. Entonces, este es el alias, bueno, el otro nombre que tiene ECMAScript es ECMAScript 2015. Pueden ver el estándar, son muchas hojas, muchísimas, como 600 hojas en esta liga. Al final les paso la URL donde están los slides, los pueden bajar. Pero lo importante es que hay algunas páginas donde ustedes pueden probar el código. Hay sitios que lo que hacen es, pues te brindan un canvas, pones tu código y lo puedes ejecutar. Lo que hace por detrás es usar un transpiler, pero te permite ver cómo va a funcionar, ¿sí? Y estos pues los van actualizando conforme el estándar. Entonces lo pueden usar para probar. Aquí van a ver algunos ejemplos. La página es es6fiddle.net. Tiene algunos ejemplos aquí ya hechos de algunas de las características. Ahí lo pueden probar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de nuevo ECMAScript? ¿Qué son las cosas que vamos a tratar de ver muy rápidamente aquí? Uno es la notación arrow.
Eso, pues en algunos otros lenguajes ya lo hemos visto. Por ejemplo, Java 8, los que usan Java 8, pues incluye algunas cosas como esa. Clases, que es algo que mucha gente criticaba a JavaScript por no tener clases, pero bueno, ese es un problema pues más bien de percepción, no tanto de utilidad del lenguaje. Pero bueno, ya incluye esa sintaxis para las clases. Otra cosa son los módulos. JavaScript, pues al ser un lenguaje que se ejecuta en el browser, pues no tenían una manera de desarrollar de forma aislada ciertos módulos. Entonces todo el código era público para todo el mundo y todo podía moverlo. Entonces ya incluye sintaxis para módulos. Hay algunas sintaxis pues mejoradas para crear objetos directamente en el código. Template strings, que pues en muchos otros lenguajes ya lo tenemos, poder poner expresiones y variables dentro de una cadena de texto para que sean interpoladas y mostradas. Destructuring, que es una técnica para poder asociar varias variables o un arreglo de variables a un conjunto de, más bien un arreglo de valores a un conjunto de variables. Algunas otras técnicas que vemos en lenguajes como Ruby o Groovy o algunos otros lenguajes dinámicos como parámetros por default. Y bueno, algunas otras cosas más, los nuevos keywords, let y const, los iterators y otra sintaxis for of en lugar del for in que ya incluía. Algunas clases nuevas que ya trae por default el lenguaje que podemos usar. Proxies y símbolos. Y promesas que ya hemos usado usando bibliotecas en algunos otros frameworks. Y finalmente una optimización para tail calls. Pero bueno, vamos a empezar entonces rápidamente. Los arrows, ¿qué son? Pues es simplemente una manera más concisa de escribir una función, ¿sí? Hay de varios tipos. Bueno, y todos usan este operador igual y el signo de mayor que, es el operador flecha. Y nos permite escribir funciones. Es similar a lo que ya existe en otros lenguajes. CoffeeScript, Java 8, C#, etc. Permite dos tipos de funciones que solo son una expresión o que tienen un bloque de expresiones. Pero lo importante aquí, y eso también pues causa muchas críticas a JavaScript, es que las tres distintas maneras que tiene this de especificar a qué se refiere el this, ¿no? Con siempre se refiere a lo que está a su alrededor de la función. Entonces es un scope léxico. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son para las expresiones, para las funciones que su cuerpo es una sola expresión. En este caso, pues el resultado que va a regresar la función pues es el valor de la única expresión que contiene. Por ejemplo, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues tenemos una función, callback, que le pasamos como argumento a una función. En este caso la función map lo que hace es, yo le paso a un arreglo, lo voy a transformar en un arreglo con el resultado de aplicar cierta función a cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo se hace tradicionalmente? Pues yo le paso un callback, ese callback recibe un parámetro, lo transforma y el resultado es lo que va a recolectar en un nuevo arreglo. Así se hacía antes. Con la nueva sintaxis, pues yo lo puedo simplificar simplemente poniendo del lado izquierdo del operador los argumentos y del lado derecho las expresiones. En este caso es una sola expresión. Entonces, ¿sí se ve suficientemente grande? ¿Sí? Pues la expresión es una única expresión y por lo tanto, pues el valor que regresa esa expresión esa función es lo que regresa esa única expresión. Otro ejemplo, si tenemos varios argumentos, en este caso estamos pasando un callback con dos funciones, hago algo con ellas y lo que obtenga pues lo voy a recolectar en otra función. Yo lo puedo hacer así. Simplemente del lado izquierdo del operador flecha, pongo entre paréntesis todos los argumentos que quiera. Y del lado derecho, pues simplemente los uso. El valor que regrese la expresión es lo que me va a regresar. Es una manera más corta, abreviada, de escribir funciones que puedo usar como callbacks. Pero también puedo usar expresiones, bueno, este es lo mismo, sigue siendo expresiones, cuerpos que son una sola expresión. En este caso es un callback que recibe dos valores y regresa un objeto. ¿Sí? Y pues yo lo puedo ahora escribir así. ¿Sí? En este caso, si se fijan, a diferencia de los otros casos, yo estoy
rodeando la expresión entre paréntesis. Porque si no le pongo los paréntesis, cuando encuentra la primera llave, la llave que abre, pues va a pensar que es un bloque de código y lo trata de parsear como si fuera un bloque de código. Entonces, al ponerle yo los paréntesis, pues lo obligo a que lo parsee como una expresión. Esos son bloques de código como expresión. Pero también puedo usar bloques completos con muchas expresiones. Y yo puedo tener, en ese caso, un valor de regreso, un valor de retorno explícito, o no tenerlo, ¿sí? Si no especifico ningún return dentro del bloque de código, el valor que va a regresar esa sentencia con el operador arrow, pues va a ser indefinido. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí un callback de varias líneas. Y yo lo puedo escribir de esta forma. Simplemente uso el operador arrow, pero ahora lo que está del lado derecho lo englobo en llaves que abren y que cierran, ¿sí? Y adentro tengo todas las expresiones que yo quiero usar. En este caso tenemos un return explícito. Entonces, pues ese va a ser el valor de la función. Pero si yo no tengo un valor de retorno, por ejemplo, solamente hago un console log, pues simplemente esa función lo que va a hacer es regresar valores indefinidos, ¿sí? Es simplemente una manera de escribir más de forma abreviada callbacks, por ejemplo. ¿Qué es lo siguiente que fue muy solicitado? Pues las clases. Las clases, JavaScript, como sabemos, pues usa herencia basada en prototipos, no basada en clases. Entonces, eso le causaba mucho ruido a gente que venía de otros lenguajes como Java, C Sharp, Ruby, etc. Porque JavaScript está basado en lenguajes como Self, que son prototipales. Esta nueva versión no incluye un nuevo modelo de herencia. Simplemente lo que agrega es azúcar sintáctica, que es muy parecida a la sintaxis que ya se utiliza en otros lenguajes. Por detrás se encarga de hacer todo el alambrado para seguir usando herencia basada en prototipos, pero parece que es basada en clases, ¿sí? Pero es mucho más simple de escribir porque es algo que ya conocemos la mayoría de los desarrolladores y eso pues hace más fácil pasar a un proyecto con JavaScript. ¿Cómo es la sintaxis? Pues vamos a ver un ejemplo. Podemos tener un operador, una función llamada constructor, que es la que se va a usar para inicializar las instancias de estas clases. Yo puedo acceder a todas las propiedades de mi clase con la palabra reservada this. Y pues los métodos simplemente los escribo como funciones directamente, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Así es como se hacía antes. Era un relajo, no lo vamos a ver aquí a detalle, pero se tenía que hacer todo el alambrado a mano, ¿sí? Nosotros teníamos que decirle a cada clase cuál era su clase padre, cuál era su prototipo, si queríamos agregar métodos de clase o métodos estáticos, pues teníamos que hacer ahí magia y recordar, lo tengo que poner en el prototipo de la función o lo tengo que poner en otro lado, ¿no? Con la nueva sintaxis de ECMAScript 6, pues ya es muy simple. Ya agrega o habilita la palabra reservada class, que ya estaba reservada desde antes, pero ya ahora es funcional. Y simplemente escribimos el nombre de la clase y yo ya puedo usarlo después para crear instancias de esa clase, ¿sí? Con el operador new, como siempre, como ya lo sabemos, ¿sí? New person. Yo puedo tener un constructor con una serie de parámetros y yo lo utilizo si yo quiero acceder a las propiedades de esa clase, pues lo hago a través del operador de la palabra reservada this. Puedo tener métodos de clase, métodos de instancia, todos los que yo quiera. Simplemente escribo el nombre, una lista de parámetros, de argumentos si es que los requiere, y el bloque de código lo que tenga que hacer. Adentro, si yo requiero acceder a las propiedades, uso this, ¿sí? Entonces es muy parecido a lo que ya conocemos en otros lados. Por detrás se va a encargar de hacer todo lo necesario para que, usando prototipos, parezca que está habiendo una jerarquía de clases una jerarquía basada en clases. Podemos tener subclases. Esta es la manera clásica, como decía. Si se fijan, todas estas líneas es simplemente para decirle quién es la clase padre, de dónde va a buscar cuando necesite resolver un método o una propiedad. Pero ahora es muy simple. Simplemente usamos el operador extends, ¿sí? Y listo.
las funciones que yo redefina aquí pues van a opacar a las que están en la clase padre y puedo agregar nuevos métodos. ¿Vale? Entonces, bueno, también existe una nueva palabra reservada, super, para poder hacer o delegar hacia la clase padre. Entonces, lo que ya conocemos de programación orientada a objetos clásica. Otra cosa importante que no tenía y que se resolvió usando bibliotecas de terceros, 3 creo, CommonJS, AMD, no me acuerdo qué otra. Una manera de poder establecer límites en pues las bibliotecas, ¿no? De forma que no pudiera alguien modificar sin tener permiso o sin afectando la funcionalidad. Entonces ahora ya podemos definir módulos. Y lo que hace es fusiona mucha de la sintaxis de otros lenguajes y, perdón, de estas bibliotecas para que sea fácil migrar a este sistema de módulos de ECMAScript 6. Y algo muy importante es que tiene dos maneras de exportar cosas de un módulo. Yo creo un módulo que hace cierta funcionalidad, yo solo expongo lo que quiero que los demás usen. Lo demás, pues lo mantengo oculto de forma que yo pueda reimplementarlo, refactorarlo, lo que yo quiera. Lo que yo voy a mostrar al público pues son cosas con nombre o sin nombre, dependiendo de qué quiera hacer. Los sin nombre se llaman default, por ejemplo, en el caso de que yo solamente exporte una cosa, como en el caso de jQuery, solamente exporto, no sé, la función asociada al signo de pesos, ¿no? Y se utiliza esta palabra reservada export para exportar desde mi módulo. Y cuando yo quiera usar ese módulo en otro lado, pues simplemente uso la palabra import. Entonces aquí vemos algún ejemplo. Yo tengo un módulo llamado circles.js, exporta una constante, una función llamada área y una función llamada perímetro. Y desde otro módulo, desde mi aplicación, yo puedo importar esos módulos y decirle que de todo lo que exporta circles quiero importar, porque a lo mejor no necesito todo, solo necesito algunas cosas. Entonces yo los meto entre llaves, lo que yo necesite, y simplemente lo uso. Estas ya son variables que hacen referencia a lo que está exportando. Puedo poner varios exports en un módulo, pero también puedo, si solo exporto una cosa, puedo usar el default. Entonces yo uso export default y lo que yo quiero exportar. Y simplemente, cuando yo lo quiero importar, pues ya no necesito meterlo entre llaves. Simplemente, cuando yo lo quiero usar, le pongo el nombre que quiera. Le puedo poner un alias en ese momento. Y ya, la utilizo. Esos son los módulos. Puedo mezclar defaults y names exports. Otra cosa que agregó pues son maneras más simples de crear objetos. Aquí vemos un ejemplo de cómo crear objetos. Hasta ahorita en JavaScript pues simplemente son pares de propiedad y valor. Pero ahora ya podemos hacer muchas cosas más. Poder establecer quién es el prototipo, si es que estoy creando un objeto que deba heredar de alguno otro. Crear directamente métodos, ¿sí? Y esto de acá es muy interesante porque va a permitir la creación de ORMs en JavaScript o algunas otras bibliotecas de índole similar que son dinámicas. Entonces, esta es una sintaxis que brinda y pues bueno, nos sirve. Entonces, se nos está acabando el tiempo, así es que lo último que veremos pues son los template strings. Esto lo conocemos, es simplemente interpolar un string y yo puedo tener adentro expresiones que voy a evaluar y esas cadenas de texto usan un nuevo delimitador que es el backtick y dentro de expresiones delimitadas por signo de pesos y llaves yo puedo tener expresiones que se evalúan al vuelo y me regresan un string ya evaluado. ¿Sale? Y bueno, pues eso nos habilita muchas otras cosas dinámicas, ¿no? En un lenguaje dinámico. ¿Sale? Y pues vamos a dejarle ahí entonces. Estas slides están en internet. Si quieren verlos, hay algunos ejemplos que pueden ustedes probar en sus browsers. La dirección es... bueno, la van a publicar, pero pues está en GitHub. Y ahí pueden probarlos. Van a tener que usar en algunos casos Chrome, en otros casos Firefox, en otros casos Explorer o algún otro transpiler. Entonces, pues vamos a dejarle ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El estándar ya lo terminó?
Si el estándar se publicó... Ah, ok. Me pregunta que si el estándar ya está publicado. Sí, se publicó el mes pasado apenas. Ya está finalizado. Entonces, pues ahora es tarea de los implementadores crear esas implementaciones. Mucho ya se había hecho porque el estándar lo que hizo fue plasmar en papel lo que ya existía en la práctica. Entonces, muchas de esas cosas ya están. Hay una página, ustedes la pueden ver. No traigo la liga, pero bueno, hay una página en GitHub donde pueden ver el comparativo, la matriz de todos los entornos de ejecución de JavaScript y pueden comparar cuáles ya implementaron qué características del lenguaje, ¿sale? ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas... Ok, pues muchas gracias. Eso es. Entonces, ahorita va a hablar KMMX, Alex y Josué. Venga.